el frontón sí es un caso único en Mérida. Y don Manuel Toussaint, el arquitecto, como bien citas tú, desde luego la llamó el más importante manifestación del plateresco en un edificio civil. Aquí está muy bien explicado, aquí, y muy bien citado. Y voy a ir por un punto, ya hablamos de otro, pero ahora voy a ir por un punto. Esos soldados, Sí. vamos a llamarle así, vestidos para la campaña, es decir, con la armadura esta. Con la armadura, de teja, la malla, con la malla de metal. Con la malla metálica y los garrotes, sí. van pisando unas cabezas que siempre, no, hay una versión, corrijo, que tú vas a opinar que no es, que estos eran los indios. Pues porque eran el demonio. Hay muchas, digamos... Rubio Mañé. Bueno, pero por ejemplo, un estudio más reciente es el de Guillermina Vázquez. Sí, como no, la esposa de Arturo López fue la esposa. Ahí trabaja, ¿no? Sí. No, Guillermina Vázquez, una bueno. de la UNAM, una persona... No es la que trabaja en la Casa Montero. No. Y esta maestra hizo un trabajo sobre la simbología de la Casa Montejo. Indalecio Cardeña hace unos días expuso parte de este trabajo y dice que el motivo de estas cabezas aparece en otros monumentos construidos en diferentes partes de América o de España, que no es algo privativo de aquí. Indudablemente que aunque no sean cabezas mayas, pero de algún modo las evocan. La simbología es, bueno, estás viendo al guerrero y está pisando a alguien, que aquí en este alguien, aunque la cara no tenga los rasgos de mayas, pero indudablemente que la evocación que hace es al sometimiento. Te voy a decir algo. Que se logró, que lograron estos conquistadores de someter en gran parte a la población maya, ¿no? Te voy a decir, es terrible, porque no es la cruz de Cristo. Sí. No es nada, ¿me entiendes? Ni la Santísima Virgen. Es un guerrero el que somete al diablo. Imagínate, en la simbología. Me queda claro de qué se trata, o lo que quiere evocar allá, yo creo. Pero si tú cruzas a la catedral, no hay nada en el frontis de la catedral, nada más que esos dos santos, San Pedro y San Pablo, que están empotrados. Sí. Hay un frontón también arriba, igual que en la casa de Montejo. El frontón, tú sabes que es poder. Eso significaba para los romanos. Esa fue la causa de la destrucción del templo, entre paréntesis, o sea, el endemoniamiento de todos los judíos, porque los romanos pusieron ese frontón en el templo de Herodes el Grande. Bueno. Y está ahí el escudo del rey. Sí. Y después, te estoy hablando de Felipe II. Y encima está el de Agustín Iturbide. Sí. Por poco ponen el del PRI. Poco faltó para que el del PRI. Bueno, entonces, no es increíble cuando dialogan estas dos construcciones de la primera hora de la conquista o de la colonia, digamos. El diálogo es terrible. No es un diálogo. Pues mira, digamos, realmente lo que se pretendió en gran parte con la portada de la Casa de Montejo, pues es exaltar este espíritu de conquista, de guerra, de sometimiento, ¿sí? Y que era, digamos, no lo podemos ver con los ojos del siglo XXI, un suceso del siglo XV o del siglo XVI, pero lo que debemos de ver en ello es la lección, digamos, los conflictos, el ser humano, la manera en que resolvía la presencia de alguien diferente, de alguien que fuera de una lengua diferente, de una religión diferente, de un modo de pensar diferente, en general se resolvía de una manera violenta, ¿sí? Digamos, y de eso, pues la humanidad está llena de ejemplos. Pues,
la manera en que los árabes conquistaron España, la manera en que los normandos conquistaron Inglaterra, la manera que los turcos conquistan Bizancio, pues fue guerras violentas, ¿no? O en China, cómo los mongoles logran conquistar a los Sí, Han. pero eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es la ley de la humanidad. pero que Aquí hay un detalle. eso ha sido, fue la manera en que la humanidad actuaba. Pero lo que tenemos que hacer ahora es tratar precisamente de evitar estas formas de Pero hay un violencia, detalle. ¿no? La justificación moral de la conquista es la evangelización. Sí, por supuesto, pero comprendo que piensen que el indio era el diablo, además lo creo y lo justifico, porque acuérdate que la serpiente es la encarnación del demonio. Sí. Y ver que estos adoraban una serpiente, pues fue algo tremendo. digamos, la religión de algún modo era la justificación, pero en el corazoncito indudablemente de los conquistadores, también el oro jugó un papel muy importante. Por Dios. ¿No? Hasta la religión. Si me dabas una encomienda, que es un número de indios, no es un territorio, que me tenían que pagar, me pagaban porque yo los evangelizara. Fíjate, y yo no era sacerdote, no era para los sacerdotes, para los hidalgos. Ajá. Sí, yo sé que era moneda de cambio, yo sé que era... Pero es curioso que ni en la catedral conste, ni en la casa de Montejo. En la casa de Montejo sí hay un elemento ahí arriba de la Virgen y otras cosas, ¿no? Parece ser, ¿no? No tanto, no, realmente no. No hay. ¿Hay alguna es más, mención que dicen todo son por muy Dios, pocos, sí. Hay unas cartelas que dicen Amor Dei omnia vincit, que es el amor de Dios, todo lo puede vence. o todo lo vence, ¿no? Y esto Es curioso, ¿ah? Ese dato que estás diciendo, Luis, también es muy significativo. Me pones al soldado pegándole al demonio, porque esto tiene frases de demonio, y arriba me pones una frase muy interesante, ¿no? El amor de Dios todo lo vence. O sea, Y también hay otra observación aquí dentro del libro, Gonzalo, que en la parte baja de la portada, que aparecen algunas cabezas, ¿no? Tanto masculinas como femeninas, o sea, algunas gentes, o sea, en general se ha tomado como que una de estas cabezas era la de Montejo, el adelantado, y de Beatriz de Herrera. Yo no estoy tan de acuerdo con esta opinión, porque a mí me parece que son las dos cabezas más importantes que se ven en la parte de abajo. La del lado derecho es el de una mujer, ¿sí? Aparece casi la cabeza y el busto de la mujer, ¿sí? Pero la mujer lleva una corona, ¿sí? Y es una corona que está señalando que es alguien que pertenece al gobierno de la realeza. Es alguien que indudablemente, para mí, se trata de la representación de la emperatriz Isabel de Portugal, que fue la mujer de Carlos V. Y del otro lado aparece igual el busto de un hombre, ¿sí? Que está con un yelmo, y yo pienso que ese es Carlos V. Y me dirían, bueno, ¿y por qué Carlos V no aparece con corona? Y la respuesta es, en general, los retratos que se hizo Carlos V, nunca, a él no le gustaba aparecer con corona. Él prefería, si nosotros, por ejemplo, el más famoso de sus retratos es el de Tiziano, ¿no? Y en el retrato de Tiziano, Carlos V aparece como un guerrero, ¿sí? Con su yelmo, está
en una batalla. Exactamente. El yelmo es lo que le cubre la cabeza para protegerse en la guerra. Entonces, en general, luego cuando aparece con su perro, o cuando aparece él que está sentado en una silla, o sea, en los retratos en general de Carlos V, él no le gustaba usar corona. Y aquí lo que nosotros estamos viendo, me parece, es que probablemente el autor, el arquitecto de la Casa de Montejo, la imagen de Carlos V en España debía de ser una imagen que circulaba por todos lados, en monedas, en esto. Y yo pienso que lo que estamos viendo es la representación de Carlos V, pero tal como la vio también, ¿cómo se llama? El pintor Tiziano, como la vio Tiziano cuando lo pintó a caballo, ¿no? La pintura ecuestre. Ese famoso, exactamente. La pintura ecuestre de Carlos V. Entonces, yo creo que esas dos figuras, esos dos bustos, realmente a los que corresponden son a Carlos V por un lado y a Isabel de Portugal, su esposa, en el otro lado. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Carlos V de Alemania, primero de España. Ese muchacho que hizo la investigación sobre él, que dice que estaba que parecía medio bruto cuando llega a España, porque no hablaba español, tenía el problema que tenían los Habsburgo, de la quijada saltada y todo. Bueno, hasta, ¿cómo se llama? Hay personas que me han dicho, Luis, si tú te fijas en la quijada, sí aquí la quijada en el busto. Punto, sí es Carlos V. ¿No? Ese es el distintivo de... Ahora, yo te pregunto, ¿y Felipe el Hermoso tenía la quijada así? Pues quién sabe. ¿No salía hermoso? ¿No hubiera sido hermoso? Sí, pero Carlos V sí. Totalmente. Esa investigación de Carlos V joven, que causó tanta polémica en España y en México, pero más en España, dice que por ese problema típico de los Habsburgo, Maximiliano lo tuvo, no hablaba español, venía de la corte de Austria, lo llevan a España, un chiquito, era un muchachito todavía, como sabes, pues decían, este es un idiota completo, porque él tenía, era pognata y no solo la tienen hacia afuera, la tenían hacia afuera y caída, fíjate tú los retratos de los Habsburgo, ¿no? Pues sí puede ser, también está eso consignado, lo que tú dices, muy consignado, que es Carlos V. No, en general se ha atribuido a que es Montejo. No, en general sí, pero yo ya... ha aparecido, pero yo creo que cuando uno analiza las características de la escultura, realmente no hay ni una posibilidad, o sea, doña Beatriz de Herrera, por más que fuera adelantada y que fuera no sé qué y lo que sea, ella no podía usar, en esa época podía usar una corona. Eso está fuera de discusión. Una corona. No es como en Inglaterra, no es como en Gran Bretaña. Tú sabes que los nobles en Gran Bretaña sí pueden usar corona. De hecho, cuando se corona el rey, no, lo vi, pero su mamá, cuando se coronó, sacan ellos una corona pequeña, todos, sí, hombres y mujeres, y se coronan. Ahí sí, acuérdate bueno, en fin, hay muchas cosas. Vamos al punto rápido de Rubio Mañé. Sí. Menciona
y hace un pequeño esbozo de la posibilidad de que el edificio, toda la parte de arriba, desde el frontis, la portada, haya sido hecha por mayas, por shus, digamos, y por ese motivo, aunque estaba el plano y todo, sale parecido a un edificio de Uxmal. Esto dio lugar a que un arquitecto haga un estudio más detallado y le vio más parecido, pero Luis opina aquí que eso no tiene ninguna significación. No, o sea, lo que realmente afirma Rubio Manier es que se nota entre la parte de abajo y la parte superior de la portada como que la calidad de la parte superior, el cuidado que tuvieron los escultores en la parte superior es inferior, y eso es evidente. Pero esto, bueno, indudablemente que una obra de este tamaño, donde hay cientos, o sea, tenían que tallar cientos de piezas, porque esto finalmente es como un enorme rompecabezas. O sea, tenía que haber una gente que estuviera tallando, un montón de gente tallando este tipo de piedras y otro tipo de piedras, otro las columnas, uno o dos personas los guerreros. O sea, tenía que haber una enorme cantidad de gente. No era imposible que esto estuviera todo el tiempo, fuera hecho por españoles. Desde un principio, seguramente aprovecharon la mano de obra y lo más probable es mano de obra que le proporcionaron los Xiu, pero el que estuvo a cargo de eso era Iquen. Hay un maese Juan que figura entre los primeros pobladores de la ciudad de Mérida, y maese era el título que antiguamente se le daba a la persona que ejercía algún oficio, ya sea el oficio de escultor, el oficio de pintor hasta de caballete, por un decir, no solamente el pintor, digamos, como de casa. Que era maese. ¿No? Y hasta los arquitectos recibían el título de maese. Nosotros tenemos ahora el estereotipo de que un arquitecto realmente es el que diseña y que su participación en la obra es más que nada dirigir. Pero antiguamente, digamos, y todavía en el siglo XIX, el arquitecto estaba entrenado a muchas más cosas, ¿sí? Muchos de estos arquitectos, por ejemplo, nosotros, cuando toda esta oleada de arquitectos italianos que llegaron a Yucatán a finales y principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, era gente que sabía cómo trabajar la yesería, sabían cómo trabajaban el mármol, tenían entrenamiento en muy diversos aspectos relacionados con la construcción arquitectónica. Y lo mismo sucedía, este maese Juan, que supongo yo que debió de haber sido el constructor de la casa, indudablemente que él sabía y conocía de la manera de esculpir la piedra, y que él, en muchísimas ocasiones, él tuvo que haber estado ahí trabajando sobre la construcción, ¿sí? y esculpiendo él con el auxilio o dirigiendo a agentes locales, ¿no? Pero no era de que pasaba y no, ellos sabían y tenían el conocimiento. O sea, con eso tratas de decir, no tuvieron mucho margen. Sí, indudablemente. Algunas cosas, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, que se dice, no, es que ahí se ve la influencia indígena. Por ejemplo, sobre el balcón, el cerramiento del balcón es una enorme piedra, un dintel monolítico, ¿sí? que ahí está. Y esto es tomado de la arquitectura prehispánica. Es muy probable.
Pero ese mismo elemento, ese tipo de dintel, también lo encontramos, por ejemplo, en el convento de San Francisco de Campeche. Y así otras cosas, que sí, unos cascabeles, que sí esto. Pero a mí esta diferencia entre la parte superior y la parte inferior, la calidad, el cuidado del trabajo de las piedras, el tamaño es mucho más, no se aprecia. Mucho más homogéneo, etc. Yo más bien se lo atribuyo que conforme pasaban los meses y la casa no se terminaba, el costo de la portada pues, fue inmenso. Realmente la portada costó mucho más de lo que costó toda la casa. Entonces, yo pienso que... Habría que hacer una observación también, perdón que interrumpa. Las casas, las galeras en aquel entonces, no eran tan costosas. No era tan costoso. No eran costosas porque no es como ahorita que se crean espacios vestibulados y que era toda esa parte delante. Y aquí como se ve el plano. La primera, es sorprendente, ¿eh? La primera puerta entrando, está el patio interior, ¿no? Pero entrando era una recámara y después seguía la sala. Sí. Y entonces, yo lo que más se lo atribuyo a que conforme fueron pasando los meses y el costo de la portada seguía incrementándose, pues le habían sugerido de que, por favor, que se apresure para concluir la portada. O sea, que finalmente la portada se concluyó en 1549, como está la lápida. Oye, de pues allá no es de la mucho parte tiempo, superior. perdón. Pues sí, pero que te lleve una obra de ese pues desde el 40, pongámosle del 43 o 40, que te lleve 5 o 6 años, pues 5 o 6 años de estar pagando a un montón de gente. No, desde luego, ¿eh? O sea, y Montego no era rico, ¿eh? Y digamos, no era rico comparado con Cortés, pero sí hay la queja desde el siglo XVI de que la casa realmente lo que había costado más había sido la portada y que el conjunto había costado 14,000 pesos.